Bueno, amores, llegó Bumper Crop en las redes sociales, pero acá José Álvarez, ya a esta altura un amigo de la casa, último programa del año, queríamos tenerte, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, estábamos charlándonos todo de lo que veíamos en el blog recién. Un hombre de la zona, aparte. Claro, es verdad. Del sudeste, sí. Haber sabido, pasaba por el campo. Y mangueras un asado, perfecto, la sí. próxima, ser? como no, con todo Puede gusto. ser. La próxima, perfecto. Perfecto. Por ahí en plena cosecha me gustaría ir. Pasa que es cuando tenemos que volver a laburar, el 10 de enero, por ahí que va a haber Claro. un pico de gente cosechando, podría volver al sudeste. Vamos a ver. Voy a ver quién me lleva. Bueno, Para Bumper, lindo, lindo pregunta plan. si tiene lugar en el auto. Sí, cómo no. Sí, Le encantado, mangueaba, le encantado. mangueaba. Los felicito, se suma alguno. Están pidiendo mucha data del 26, ya les vamos a contar. Bueno, José, tengo muchos temas que quiero hablar con vos. Muchos. Primero voy a tomar uno del blog, porque cuando veía el blog en la previa para pasarlo al aire, decía, esto tengo ganas de charlarlo con José. Sé que es un tema, a esta altura, como una deuda que tiene la Argentina. Le debemos mucha guita al suelo, claramente. Se sacan cálculos todos los años, le debemos una cosecha entera, le debemos todo el año de liquidación de divisas en fertilizantes al suelo. Más allá de la cuenta, lo cierto es que menos nutrientes en el suelo es menos producción para la Argentina, y esa es una sábana más que corta. Ahora, siempre la pregunta está en cómo se resuelve y qué tan cortas se quedan las políticas, o hasta dónde tiene margen la política para incentivar el uso de fertilizantes, por ejemplo. Bueno, yo creo que es algo primordial, ¿no es cierto? Y es algo que además debería ser, en lo posible, realizado incluso antes de terminar la estabilización económica, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Es decir, O sea, ¿te parece una urgencia? A mí me parece una urgencia, bueno, en algún momento hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero las bondades son muchas, ¿no? Y son muchas más de lo que la gente crea. No es solamente, digamos, la reposición de lo que se dilapidó en el último cuarto de siglo, sino A que ver, además, haceme diagnóstico, ¿y qué mejoraría? bueno, por empezar, obviamente los techos de producción, eso es algo que todo el mundo lo puede entender, ¿no es cierto? Porque de hecho es una fórmula química, es decir, tantos kilogramos de fósforo son necesarios para tantos kilos de producto, sea trigo, maíz, soja, o lo que fuere. Lo mismo pasa con el potasio, lo mismo pasa con el nitrógeno. Bueno, ¿cuál es justamente la ventaja comparativa, entre comillas, que tuvo la soja durante esos años de mayor exacción fiscal? Que justamente se las rebusca Con menos. fijando nitrógeno del suelo. Claro, del suelo. A su vez tiene un umbral de respuesta al fósforo más bajo, ¿no es cierto? Es decir, empieza a mostrar, digamos, síntomas de deficiencia de fósforo con niveles menores en el suelo. Pero las gramíneas, obviamente, que además, como lo hemos dicho otras veces, son el principal alimento de la humanidad, Sí. por la cantidad de usos que tiene y por la cantidad de transformaciones que tiene, sobre todo en proteína de alto valor biológico posteriormente, sí requieren aporte de nitrógeno y sí requieren, por supuesto, reposición de fósforo y potasio. La Argentina todavía fue, digamos, naturalmente siempre rica en potasio, ya empieza a haber alguna que otra zona Con por ahí en deficiencia. Entre Ríos con síntomas de deficiencia de potasio, pero si nos centramos, digamos, en lo urgente, es fósforo y obviamente el potasio para hacer, digamos, posible los rendimientos potenciales que tienen las zonas, ¿no? Voy a la obviedad. ¿Por qué hoy no se pone lo que falta? Bueno, porque todavía persiste, digamos, las distorsiones que llevan 25 años, ¿no es cierto? Es decir, todavía no se llegó al punto en el cual el óptimo agronómico coincide con el óptimo económico. Es decir, el óptimo agronómico es el punto en el cual la cantidad de insumos necesarios para lograr el rendimiento potencial son aplicados y se traducen en justamente todavía rendimientos marginales crecientes. Sí. En un momento se anula, se vuelve cero, por más que uno le siga agregando unidades de insumo, no hay respuesta. Bueno, ese punto, que es el óptimo agronómico y que en la mayoría de los países con potenciales similares a la Argentina coincide con el óptimo agronómico, con el económico con el agronómico, Sí. no se replica acá porque justamente al no tener alineados los precios relativos entre insumo y producto, porque todavía pesa, sobre todo en el caso de la soja, ¿no es cierto?, distorsiones en el comercio exterior, hacen que la gente se retraiga y aplique menos unidades de insumos, en este caso fertilizantes, pero en general, justamente porque no tienen respuesta económica. O sea, la deficiencia de nutrición en los suelos argentinos responde a las retenciones. De tantos años de retenciones, exactamente. Y también, por supuesto, en su momento, multiplicidad de tipos de cambio, ¿no es cierto? Claro. No solamente eso.
Sí. Después también había, por supuesto, distorsiones en el comercio exterior más allá de las retenciones, es decir, Los cupos. permisos de cupos, exactamente, cupos de exportación y también cupos de importación. Es decir, en la práctica terminan encareciendo los precios de los insumos y abaratando los precios de los productos. Es decir, para ponerlo en un ejemplo bien fácil, ¿no es cierto? Un campo profundo, clase 1 o 2W, que bueno, que para el caso se comportan similar, en el cinturón maicero de Estados Unidos y en la zona núcleo de la Argentina, haciendo, digamos, la misma producción, es decir, maíz y soja u otra similar, Sí. comparten un rendimiento potencial bastante similar. Es decir, se puede apuntar en ambos casos, por ejemplo, si todo saliera bien de punta a punta, a 18.000 kilos de maíz por hectárea. Perfecto. Por decir Igual algo. en el cinturón maicero que en la zona nuclear. Claro, el cinturón maicero es un poco mejor Sí. que la Argentina, sobre todo por un tema de reserva, de capacidad de reserva hídrica, y además de que tiene 8 meses de demanda atmosférica contra los 12 nuestros, que es decir, Ajá. aún en invierno sigue habiendo evaporación o evapotranspiración, ¿no es cierto? El tanque, digamos, es más grande y encima el consumo es menor, ¿no? Son, digamos, 3/4 partes del año versus los 12 meses del año en el caso nuestro. Pero supongamos que son similares. Sí. Bueno, en ese tipo de lugares, cuando la gente apunta a ese tipo de rendimientos, aplica el nitrógeno que haría posible si se dan todas las otras condiciones. Acuérdense que una fórmula de rendimiento son como 50 Sí. términos, digamos, ¿no? Que intervienen. Variables. Es decir, claro, Pone el que variables hace falta, dentro el que en el la número fórmula. dice que le hace falta. Exactamente. Pero vos por lo menos respetás el cupo que hubiera requerido de nitrógeno para hacerlo. Bueno, en esos casos, esos países es normal aplicar 500, 600 kilos de urea. Acá no hay nadie que aplique eso, aun cuando el ambiente pueda mostrar en determinados años como que están dadas las Responde. condiciones como para apuntar a rendimientos altos. La gente, cuando uno va al promedio, hay gente que sí, que aplica 200, 300, 400 kilos de urea, pero digamos el promedio es bajo, aún en esas zonas de altísimo potencial, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo claro para ver por qué ¿Y eso no es se llega directamente contra el margen o por costumbre o por qué? por el margen. Por el margen Es- y porque, es porque todo con- margen lleva riesgo. Claro. Es decir, lo ideal sería cuando uno hace un margen bruto antes de sembrar, porque cuando lo hace después de cosechar es gestión en realidad. Margen bruto es la planificación. Claro. Debería ser un margen bruto por actividad con 3 variables. Es decir, un rendimiento por debajo del normal, un rendimiento normal y un Y uno rendimiento bueno. por encima del normal. Y tres distintas posibilidades de precios. Precios por debajo de lo normal, precios en lo normal. Cuando vos empezás a ver que se ponen rojos los distintos casilleros de las distintas variables, de las 9 variables, digamos, de las 9 combinaciones, bueno, ahí empezás a quitar o a recortar, digamos, Sí, para que insumos. el margen te dé positivo. Es justamente, recortás no solamente nitrógeno, recortás fósforo, porque de hecho también hay otro concepto, ¿no es cierto? En otros países competidores de la Argentina se fertiliza el suelo, no el cultivo, ¿no es cierto? Y eso es algo que va a costar, y de hecho mucha gente se sorprende cuando vienen las máquinas de afuera importadas y dice, no tiene para aplicar fertilizante en la línea. A la No, siembra. porque Claro. justamente no se hace así. Acá se lo hace para aumentar la eficiencia, pero en realidad tenés un límite que es la fitotoxicidad, por más que lo apliques, digamos, a 5 centímetros aparte, pero lo que sirve es reponer lo que vos sacaste del suelo. Claro. Claro, Y no entonces se lo que es fósforo y lo que es potasio, y obviamente micronutrientes también, se fertiliza el suelo. De hecho, la parte impositiva no acompaña, independientemente de las retenciones o los múltiples tipos de Sí, cambio, a que ver. de hecho se solucionó en gran parte por los múltiples tipos de cambios se solucionaron, la parte de las retenciones se solucionó en parte, ¿no es cierto? El hecho de que vos no puedas descontar el gasto y lo tengas que activar en sementera y dejar el gasto para descontar dentro de un año, tampoco es un aliciente para la fertilización. Ahora, si uno ve lo que hicieron países que tenían también necesidad de proponer aumentos en la dotación de nutrientes, como por ejemplo Uruguay, lo que hicieron, además de poder descontar el uso de fertilizantes como un gasto y no activarlo en sementera, fue también la posibilidad de descontarlo del impuesto a las ganancias a una tasa mayor al gasto propiamente dicho, es decir, al 150%, por decir algo, o al 120 o al 200 o
perdón, o lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Argentina podría hacerlo? ¿Es una solución que podríamos replicar? Perfectamente, y voy a lo que dije primero, ¿no es cierto? Si vos tenés en cuenta que la rentabilidad de los nutrientes, es decir, de los fertilizantes, Sí. prácticamente 5-1, sobre todo cuando estás en la parte baja, es decir, por cada dólar Sí. que vos aplicás extra de fertilizantes tenés a veces hasta $5 de retorno en 6 meses, obviamente que le conviene a todo el mundo, le conviene no solamente al productor, sino a la industria agroalimentaria, al gobierno, Estado. al Claro. Estado. Por un dólar que aplicás me gusta esa... Es una conversión, hablando de la primera parte de la curva, Sí, ¿no es sí. cierto? Obviamente después, como Se mueve. decíamos antes, está la ley de rendimientos marginales decrecientes. Claro. Empieza a ser, es una curva sigmoidea y después empieza a ser así, ¿no es cierto? Bueno, el problema es que nosotros nos quedamos en la primera parte de la curva. Tenemos mucho para crecer, pero bueno, por cuestiones Ahí tiene económicas, ¿no? sentido, por ahí pregunto una pavada, pero lo escuché esto. Ahí tiene un poco de sentido, por ejemplo, ahora que bajaron el 2% de la soja en una época en la que mucha gente está sembrando. Si ese 2% que a la larga va a ganar más el productor, lo hubiera invertido en más fertilizantes, ¿hubiera ganado más plata que el 2% más que va a ganar por la baja de las retenciones? Por supuesto. Y si arriesgara más, si se animara a arriesgar más el productor, porque en realidad la presión fiscal baja, bueno, lo primero que haces es elevar el piso. Claro. Es decir, esa variación interanual que vos tenés de rendimientos en años subsiguientes, digamos que un año el trigo da, bueno, este año, por ejemplo, hay zonas que dan 7.000 kilos y otros años dan 5 y otros años dan 4, otros años dan... Bueno, cuando vos subís la dotación de nutrientes, sube el piso. Y después, digamos, queda la contribución de la humedad, que bueno, como acá no hay mucho riego, Claro. por eso es que sigue siendo errático. Claro. Lo escuché Pero- como argumento de, bueno, prefiero la previsibilidad que me digan cuánto va a bajar, sacando Sí. especulación y sacando Bueno, todo. lo que pasa es que avisar Sí, eso se trae otros quilombos mucho más se grandes. aparte se presta a corrupción, es decir, Claro. si alguien se entera que van a cambiar las condiciones, lo Es más complejo. ideal es que no se entere nadie, ¿no es cierto? O que haya un cronograma claro de, bueno, Sí, pero ahí el cronograma, se va- el cronograma también Está bien, te Avisar. entorpece el tema es que proceso. el tema es que no está terminada la estabilización económica. El gobierno dijo varias veces que cuando eso se termine, las retenciones tendrían que ser 0 y definitivas, ¿no es cierto? Bueno, eso todavía, digamos, falta un camino, pero lo cierto es que a medida que se vayan reduciendo y que no sean un switch, ¿no es cierto? Es decir, Sí. que vayan para un lado y después vuelvan para el Sí. otro, sino que bajen, digamos, y de manera definitiva, como pasó ahora. Bueno, eso indica que el camino es ese y que se está siguiendo en el camino. Después habrá que ver la velocidad, digamos, ¿no? En el cual se puede cumplir esa promesa, ¿no? Sos pero- parte del Consejo de la Libertad Ujú. por la provincia de Buenos Aires. Y cuando veíamos en el blog que el último de los productores hablaba de esta posibilidad de incentivar el uso de fertilizantes, yo te lo preguntaba fuera del aire, vos me decías, sí, lo venimos hablando en el marco del Consejo. ¿Es algo viable en la Argentina? ¿Se podría resolver hoy sin la estabilización económica del todo lista, sin las retenciones en cero? ¿Se podría hacer algo concreto? No sé si es una ley, vos me dirás que, imagino que sí, para incentivar el uso de fertilizantes. ¿Es posible? Debería ser por ganancias, digamos, ¿no? Ok. No es una cuestión de regulaciones. Ok. Porque regulaciones, digamos, está libre, digamos, el acceso a fertilizantes. Sí, hoy y, sí. Y de distintas fuentes incluso. No alcanza con desregular ahí. No, hay que bajar, pero sobre todo modificar ganancias, es decir, a lo que decíamos recién, que sea tomado como un gasto y que la gente, bueno, si tiene que elegir, que vaya ahí, porque eso sí lo puedes contar de ganancias, digamos. Y puede Con la entrar maquinaria como agrícola una- pasa igual, la maquinaria Sí. agrícola vos la tenés que amortizar. Pero si vos la pagaste al 100% el primer año, en realidad lo normal es que vos descuentes el total de lo que vos pagaste. ¿Mm? Y no descontarlo, bueno, ahora hay estabilidad cambiaria, digamos, ¿no? Pero en otros momentos vos amortizabas en 7 años y el séptimo año no valía nada la cuota, Claro. el séptimo que vos descontabas de ganancias. Eso es, obviamente, habría que amortizar al mismo ritmo que vos erogaste. Es decir, si vos tomaste un crédito a 10 años, bueno, descontarás un 10% por año. Por año. Pero si vos lo compraste de contado, Tenés deberías que erogar poder, el 100. deberías poder ¿No lo tendría que haber pagaste. entrado en el RIMI una iniciativa como esta? Sí, no sé si no estoy al tanto de No está. todo el articulado del RIME, si es que está, no, No está. está. Y bueno, no, debería Hubiese estar. sido una oportunidad. Sí, pero bueno, si se modifica en realidad ¿No pone en peligro el Este- déficit esto? lo que es fertilizante, seguro que no. Porque A eso voy, digamos. porque- Vos decís que lo porque es recupera en chica- rendimiento y por Bueno, ende en porque recaudación. Lo recupera todo el sistema, digamos. Primero elevás el piso, ¿no es cierto?
Acuérdense cuando en el otro gobierno decían que les había ido mal y se habían ido porque la cosecha había fallado, que es cierto también en parte. Bueno, mucho tiene que ver que la dotación baja de nutrientes hace que también lo poco que precipitaba no se aprovechaba como correspondía, claro, digamos. Claro. Independientemente de que tampoco hubo, y eso ya lo hablamos la otra vez que nos vimos, ¿no es cierto? Argentina tiene 16 millones de hectáreas potenciales para regar de manera complementaria, ¿no? Es decir, no total, sino complementaria, porque obviamente hay restricciones de caudal o restricciones de calidad, pero sí para salvar un cultivo. Es decir, un cultivo se salva con poco. ¿Qué pasa? Ahí no importa en cuántos años recupero el dinero del equipo de riego, porque igual estoy aplicando, no sé, 40 milímetros por año. A 40 milímetros por año, obviamente el recupero del equipo va a ser largo, pero el costo oportunidad tiene que ser, entrego un cheque al fisco o compro un equipo de riego. Y si lo que gasto en el equipo de riego es lo que resto de pagar al fisco, que no es una cosa que se me ocurrió a mí, es lo que pasa en todos los países del mundo. Entonces, el impuesto igual lo paga alguien, o lo paga el fabricante del equipo de riego, o el importador. La guita entra igual. Entra igual. El sistema se mejora. Claro. El sistema se mejora ¿por qué? Porque aumentan los rendimientos mínimos, digamos, los promedios, y obviamente cuando las cosas vienen bien, tenés todavía techos más altos, ¿no es cierto? Pero el fertilizante, digamos, de vuelta, si uno analiza cómo se componen los rendimientos de distintos cultivos, pero vamos de vuelta a las gramíneas, que es lo más simple. La mitad del rendimiento, o más de la mitad del rendimiento, es humedad y nitrógeno. Y con el nitrógeno se pueden, digamos, incluir al resto de los nutrientes. Lo que pasa es que el nitrógeno siempre es el que está en mayor limitante y es el que además sirve para el periodo de cultivo. Lo otro es más de reposición y es como dinero en el banco. Fósforo y potasio me refiero. El nitrógeno es el que se va a utilizar como combustible en los 6 meses que dura el... Es decir, la mayor parte o más de la mitad de los rendimientos están explicados por humedad y por nutrientes, y dentro de los nutrientes el nitrógeno. Obviamente ahí es donde vos tenés que hacer foco para subir los rendimientos y además el piso y la estabilidad interanual, ¿no? Voy a aprovechar a contar algo, y lo tenemos a José y lo podemos charlar, que hablaba del RIMI yo recién, que está dentro de la reforma laboral, o sea, se va a tratar, bueno, hoy escuchaba a Patricia Bullrich en febrero en el Congreso, en el Senado, perdón. El RIMI incluye algunos puntos para el agro, pero el agro siente que se quedó corto. El agro, a ver, entidades del agro. En este caso, hace un ratito salía el Consejo Agroindustrial Argentino, que tiene adentro a 53 entidades bastante variaditas, o sea, ahí están desde las bodegas hasta, bueno, entidades de la mesa de enlace, si no estoy loca, no quedaron, no quedó solo con Inagro, tengo que chequearlo. Pero hay varias instituciones ahí y salían a cuestionar, o al menos a pedir que... o adelantar que van a proponer modificaciones concretamente para el RIMI dentro de la reforma laboral. Quieren ampliarlo, dicen desde el Consejo. Se advierte que bajo la redacción actual un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedan excluidas de los beneficios. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Claro. Que al menos a última hora, ahí está algo del texto, a última hora terminó entrando que las personas físicas, personas humanas, pueden acceder a los beneficios del RIMI. Cuando era solo personas jurídicas, en el agro quedaban muchos afuera. El 70% afuera. Claro. Por eso fue como un gran avance, pero ahora el Consejo Agroindustrial dice, guarda, que quedan algunos sectores afuera. Entre los sectores que ellos plantean como afectados, está un poquito más abajo, enumeran las bodegas y las plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, las plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, que esto es importante, de frutas y legumbres también, molinos y fábricas de molienda de girasol, y la industria de la maquinaria agrícola, que fueron los primeros en poner un poco el grito en el cielo de, che, nosotros nos quedamos afuera. Y acá hace referencia a lo que el Consejo Agroindustrial ya viene diciendo mucho, que es, ya nos dejaron afuera del RIGI, nos prometieron una ley PYME, bueno, que este proyecto de RIMI incluya esos beneficios, porque si no nos quedamos otra vez afuera. Es básicamente lo que va a proponer el Consejo Agroindustrial, que si querés la cara siguen siendo Gustavo Idígoras de los exportadores, José Martins, que era hasta hace poco el presidente de la Bolsa, y ahora es un poco la cara visible del Consejo. Bueno, van a rosquear en el Congreso para que entren estos sectores. ¿Está bien? ¿Tiene que ser abarcativo? Supongo que sí, que no habrá cuestionamientos. Sí, los regímenes, digamos, son parches, ¿no? Sí, está claro. Son parches. Entonces, bueno, uno puede discutir el tamaño del parche o dónde lo coloca, pero lo de fondo es justamente lo que decíamos recién. Sí. Ganancias es la madre, digamos, de los impuestos, y es el impuesto madre que solventa el gasto de los estados en casi todo el mundo.
Es decir, los estados que funcionan bien tienen, en muchos casos, 60, 70, 80 o hasta 90%, como Corea del Sur, Sí. basado el presupuesto nacional en el impuesto a las ganancias. ¿De qué sirve eso? En varias cosas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, y a mí me gusta a veces ver los videos de esos chicos que hacen, viste, work and travel, que van Sí. a Oceanía, sobre todo los que van a cosechar Australia, kiwi. que van, no van al sudeste encima, el sudeste que digamos es donde está la zona agrícola por excelencia, sino que se van al medio del desierto en algunos casos, Ajá. lugares que llueven 300, 400 milímetros y sin embargo hay agricultura. Mm. Es más, había otro día un chico Y acá que con mostraba un 900 video. en el oeste no se puede. No, y acá con 900 en muchos casos hay zonas que salen de la agricultura, Sí. exactamente. Tengo un muchacho que subió un video, estaba cosechando él y sacaron, no sé, 1100 kilos de trigo. Y decía, igual da dinero. Bueno, justamente da dinero, aún en una zona hipermarginal, una zona que en Argentina sería un malezal lleno de espinas, Sí. digamos que nadie incluso se atrevió a tocarlo porque no tenía sentido. Porque justamente cuando, y obviamente estamos hablando de que encima son empresas todas de mucha escala, porque Sí. para ir a ese lugar y poner una ficha y Claro, aguantarse tenés toda una inversión. 7 de cada 10 años de fracaso, evidentemente tiene que ser alguien con espalda grande. Sí. Pero es lo que hace que después esas zonas se desarrollen y después se puedan dividir incluso en parcelas menores y gente acceda a ellas ya con el desarrollo hecho. Ujú. ¿Qué es lo que pasó en muchos casos en el oeste de Córdoba, en San Luis, y en el norte, en el NEA y en el NOA, en los 90? Que hubo empresas que invirtieron dinero, después se fueron y lo desarrollaron, y Y al ahora final, queda poco. por eso también el tema de la ley de tierras tiene algo que ver, ¿no es A ver. cierto? Es decir, no podés impedir que las empresas de afuera, si vienen a traer inversión, lo hagan, ¿no es cierto? Después está quien de manera mezquina dice no, porque nos sacan, bueno, tierra y a montones. Lo que pasa es que en los lugares, generalmente las empresas esas van al lugar donde no quieren ir los otros. No van acá a Venado Tuerto, ¿no es cierto?, a comprar 20.000 hectáreas. Van a lugares marginales porque el retorno es mucho mayor, la resistencia al fracaso de ellos es mucho mayor, y es como se desarrollan justamente las zonas. Lo de Australia es un ejemplo, digamos, extremo, ¿no es cierto? Es más, creo que Australia tiene como un cuarto de la superficie de propiedad de extranjeros, y sobre todo son empresas grandes en zonas marginales. ¿Empresas de qué países? Bueno, chinos había aprovechan. muchísimos, pero chinos por otra razón, no porque les guste tanto la agricultura, sino porque en realidad como tienen tantas restricciones de enviar el dinero afuera, así como compran cuadros que tienen un valor, digamos, Claro. que nadie le puede decir cuánto realmente vale un cuadro, eran excusas para sacar el dinero. sacar la guita afuera. Es más, hubo un momento en el cual en Australia dijeron, bueno, basta, porque creo que tenían como en muchos casos pedir permiso para hacer la compra. Mira. Y había una compra de unos 2.500 o 3.000 millones de dólares que le dijeron que no, porque ya era una locura, digamos, de un grupo chino, ¿no es cierto? Pero dejando de lado ese detalle, ¿no es cierto? Sí. Lo que hace la ley de ganancias cuando es correcta es que si alguien va a una zona marginal y el primer año desmonta o limpia o lo que fuera, y después nivela y después pone equipo a riego y después compra maquinaria, etcétera, y pierde dinero durante 10 años, es lógico que no tribute sobre la facturación, sino sobre la ganancia. Entonces esa empresa no paga ganancias y por eso es que se desarrolla. Cuando vos vas y lo perseguís y le haces pagar tributos sobre la facturación, eso directamente no lo toca a nadie. Claro. En Brasil es lo mismo. Brasil Claro. estuvieron toda la parte nueva que hoy es, digamos, la Sí. superpotencia agroexportadora mundial, que es la zona de Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Tocantins, Goiás, el oeste Bahía, etcétera, partes incluso del estado de San Pablo. En un momento era un bosque, digamos, no era la selva amazónica, pues también la gente se la confunde, pero era un bosque, digamos. Sí. Y fueron todos productores de los 3 estados del sur, de Río Grande do Sul, de Santa Catarina y de Paraná. En los 70 empezaron a pulmón a desmontar y a sembrar y a encalar, es decir, a enmendar, y obviamente que no pagaron ganancias porque, si bien estaban inscriptos, pero si no daba ganancias no pagaban. Claro. Esa es la ley de ganancias que rige en todo el mundo. Ujú. Es decir, cuando vos vas Salvo. sobre la facturación bruta, Sí. estás corrompiendo, digamos, el sentido de la ley de ganancias. Claro. Hablando de impuestos, porque veía esta semana un comunicado de CRA que es bastante escueto, hay un documento más completo que le han presentado al gobierno esta semana, después de ver lo que pasaba con la reforma laboral, que acá contábamos la semana pasada, que la sociedad rural
se sentó a ver cómo hacía que el campo entrara, sobre todo reformando el Código de Trabajo Agrario, con éxito, porque al final entró, la mayoría de los puntos entraron en el proyecto de reforma laboral que el gobierno mandó al Congreso. Ahora CRA dice, bueno, esta es mi reforma tributaria ideal, también se la mando al gobierno, a sabiendas de que es bastante más difícil, Sí, porque acá pasa, está en pasa. juego el famoso déficit. equilibrio fiscal. ¿Cómo delineás, brevemente, cómo imaginás la reforma tributaria ideal para que Argentina explote en producción? Bueno, ahí hay cosas que no me voy a animar, que las pienso y no me voy a animar a decirlas porque ya irían por ahí por encima, digamos, de lo que es posible, ¿no? Pero yo sí creo que... ¿Qué es posible y qué no? Si querés hacemos un cuadrito, Claro, las es posible posibles y las que no. Bueno, obviamente la eliminación de los derechos de exportación, eso es algo que se dijo siempre. Como dije, tenía dos caras la misma moneda, ¿no? Los múltiples tipos ¿Dólares? de cambio y los derechos de exportación, que al final era lo mismo, porque era una forma de modificar De tipo bajar retenciones, sí. Está solucionado, digamos, la multiplicidad de tipos de cambio, ¿no es cierto? Sí. Es decir, el dólar de los insumos es el mismo que el dólar de los productos y el mismo que el dólar de ahorro. Entonces, más o menos 1% o lo que fuera, ¿no es cierto? Bien. Eso está solucionado. Lo otro, se redujo los derechos de exportación de la soja, bueno, al nivel más bajo del año 2007, creo que Sí. es, ¿no es cierto? Y se redujo en mayor medida también lo otro, ¿no es cierto? Con lo cual, eso va camino a solucionarse. Una vez solucionado eso, yo creo que lo de la amortización acelerada que decíamos recién, eso es básico. Ni siquiera debería ser una conquista. Creo que es lo que corresponde, Sí, digamos, la vuelta ¿no? a la normalidad. Algo normal. Después, sí creo a futuro que las provincias deberían buscarse la manera de sustentarse a sí mismas y no dejar que sea libre, que cualquiera solamente dependa de lo que le van a mandar. Es decir, que atraigan inversión. Porque así es como ocurre en todos lados. Es decir, idealmente, por eso digo eso, no sé si es posible, digo yo, si tenemos una alícuota de 35% de ganancias para el país y en algún momento se pudieran bajar, por ejemplo, 10 puntos o lo que fuese, estoy hablando igual a largo plazo, ¿no? Sí. Lo ideal sería que esa diferencia de 10 puntos se complementase con un ingreso directo de las provincias y cada una compitiese con una alícuota diferencial para traer más o menos. Claro. Es decir, habrá quien diga, bueno, yo quiero el 10, entonces que me correspondería, y habrá quien diga, yo me conformo con 5, y bueno, obviamente las empresas fluirán. Claro, se ubicarán donde les La convenga. nuestra no puede, porque tampoco se puede, digamos, trasladar de una provincia a otra, pero Poner ricos sí el lo campo. que es servicios, sí lo que es Claro. manufacturas. Pero eso. Sí, una empresa de maquinaria puede elegir si me Una sirve empresa más estar maquinaria en Santa puede Fe o en elegir. Córdoba. Por supuesto. Por ende, ofrecerle mejor precio final al productor y, digo, en Exactamente, definitiva, y terminar con la anarquía de ingresos brutos, porque en realidad eso Anarquía de ingresos mataría a ingresos brutos, porque justamente pero está justamente lo pernicioso de ingresos brutos es que de vuelta, es como la retención, está aplicado sobre la facturación y no sobre la ganancia. Cobrar ganancias si querés, porque es como se financian todos los estados en el mundo, después discutir la alícuota, pero no vaya sobre el bruto, porque lo primero que haces es matar la actividad. ¿Y eso no lo coparticipes? ¿Decís? No, si Esa por ejemplo, ganancia. estamos hablando idealmente a varios años. Sí, total. Lo ideal sería que cuando vos calcules ganancias a fin de año o abril o cuando te toque, calcules cuánto ganaste y va un cheque al Estado Nacional y un cheque al Estado provincial. Obviamente mucho más chico, ¿no? Pero después, una cosa es el financiamiento de infraestructura nacional, que eso sí debería estar en manos del Estado Nacional, Sí. y otra cosa es el provincial, que sí dependería de lo que recaudasen las provincias por mérito propio, en este caso, de cómo Claro, por producción y no por la... y cómo administran los impuestos, Claro. porque en definitiva es eso. Si Digo, vos cantidad de administrás- gente y demás. Pero es lo mismo Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe que, no sé, bueno, Neuquén es Que medio Chubut. petrolero, claro, que Chubut que o Santa Cruz. Santiago del Estero, no sé. Ujú. Es lo mismo. Bueno, en otros países funciona así. Ellos, la parte grande de ganancias se la lleva el Estado Nacional, el federal, digamos, y las otras tienen un margen distinto para Claro, ahí financiarse. está, el margen distinto dependiendo la productividad. Sí, o sea, claro, exactamente. Ok. Bueno, también el asentamiento de la gente, salvo, digamos, algo de ingeniería social que hubo, coincide con la productividad del territorio. Es decir, Sí. hay más gente Claro. donde más
Obviamente la minería y el petróleo escapan a eso porque no es algo asequible de manera fácil, pero después lo que es productividad, la gente está en la zona central del país, Sí. por algo está, digamos, ¿no? Y cuando vas a lugares como China, las ciudades crecen y crecen comiéndose el campo, que era además donde se había sentado justamente las ciudades en principio, porque era donde estaba la comida. Base productiva. Por eso ellos pierden bastante territorio todos los años, Sí. y Sudamérica no, digamos, ¿no? Lo gana. Hace un ratito, si tenemos el video que pasábamos de Bruselas, hoy me copa que lo veamos con José. Igual seguro ya viste el quilombito que han hecho los productores agropecuarios, los farmers europeos, hoy en Bruselas, zarpadas. Las imágenes son del piquete más picante que se te ocurra en la época más picante en Argentina. Pero con capital. Sí, con Acá iban tractores ahí, acá iban correr la- tractor. con el adoquín que se afanaban de la peatonal. Ahí están mecanizados, por lo menos. Sí, es verdad, Sí. verdad. Pero mucho quilombo, reclamando por distintas cuestiones, pidiendo mayores subsidios, reclamando por los problemas sanitarios para la ganadería en Francia, pero además muy retobados, diríamos en tejedor, contra el acuerdo El Mercosur. Mercosur-Unión Europea. ¿De qué se quejan? ¿Por qué sienten que van a competir en desigualdad de condiciones con Argentina, con los países del Mercosur? Y bueno, hay que ir a la, Ellos ra- dicen, hay que ir a la ustedes quieren- raíz, hay que ir Sí. a la raíz del problema, ¿no es cierto? Esto parte de los inicios de los subsidios, digamos, del programa agrícola común. Sí. Imagínate que ya la Argentina en los 80 y los 90 se quejaba, estaba en el grupo Keynes, ¿no es cierto?, sobre los países, digamos, que subsidiaban al agro, ¿no? Sí. Y bueno, viene de una historia de que obviamente mucha gente se retiró de las ciudades, se retiró de la zona rural, se fue a las ciudades, sobre todo en Europa, ¿no es cierto? Sí. Donde además hay menos competitividad que en América, digamos, en América, para hablar de América entera, ¿no? Y obviamente, como una también medida de ingeniería social, se le decidió Subsidiar para que se subsidiar queden. para que se queden. Ahora, ¿cuál es Se la hizo otra? grande ese monstruo porque ¿Cuál ahora es? son 42 billones de euros anuales. Sí, creo que son 60. ¿Sí? Creo que, Mirá. creo que yo había leído, puede ser. Ujú. Eran como 60, Monstruo. ¿cierto? Un monstruo. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente el subsidio siempre viene acompañado de... Te digo cómo hacerlo. De un cupo. Ajá. Exactamente. No, eso, el cómo hacerlo es una excusa para no modificar el cupo. Ok. En realidad es una barrera paraarancelaria, si querés, Sí, claro. para afuera, y una medida de improductividad para adentro. Es decir, porque si vos le pones un precio sostén y después dejás que produzcan cada vez más, obviamente son, digamos, subsidios que se siguen pagando y es un barril sin fondo. Por eso es que en Holanda empezaron a darle, entre comillas, imaginación a la manera de sacar gente del sector, y en realidad perdió todo el mundo. Pero viene mal parido de entrada de creer que la comida tiene que hacerse únicamente por subsidios y cupo. El caso de la leche es digamos, un clásico. Y yo me acuerdo cuando trabajé algunos años en Canadá en los 90 y principios de los 2000, la cantidad de gente que iba de Europa migrando, que eran productores, migrando a Canadá o a Estados Unidos, porque decían, no, la verdad que yo allá tengo un cupo de tantos litros, tengo 3 hijos, evidentemente la empresa no va a ningún lado, y me voy a un lugar en el cual no hay subsidios, pero por lo menos puedo producir todo lo que quiera. Sí. Además, O lo que obviamente, pueda. o lo que pueda, o lo que quiere y lo que pueda, También, exactamente. Pero vienen en base a eso, ¿no es cierto? Es decir, después regulan obviamente la cantidad de agua con la que se puede regar, porque muchos lugares necesitan riego, regulan también la cantidad de fertilizante que pueden poner, después empezaron a inventar también emisiones de carbono y medir, bueno, son todas, digamos, maneras de justamente bajar la cantidad de subsidios que dan. Obviamente no quieren dar el paso de abrir la economía, porque ahí directamente, de la manera en la cual se produce y la escala que tienen, No pueden producir. no pueden No producir. es negocio No podrían producir en producir. Europa. De hecho, todavía mucha superficie en todo lo que es Europa del Este que no produce hoy. Es decir, cuando uno recorre, incluso en Alemania, Sí. no hace falta que haya un cartel que diga lo que era la ex Alemania occidental de la oriental, Sí. porque te das cuenta en la zona rural, por la cantidad Desarrollo. de casas que hay, Ujú. vos ves lotes grandes, mucho lote forestado,
con potencial agrícola, pero forestado, porque forestado evidentemente lo puede hacer una compañía y se olvida y es un proyecto a 25 años. Y después en Ucrania mismo, cuando salieron del comunismo, le dieron 1 hectárea y pico a cada uno, y obviamente la gente que hizo un paquete y se lo entregó o a americanos, claro, o a chinos, o a quien fuera, y cobran una mínima, un mínimo alquiler. Sí. Está todo, digamos, retorcido en Europa, ¿no es cierto? De hecho, las grandes inversiones son de países en Europa del Este de afuera. Y lo ves en Ucrania, y lo ves en Polonia, y en Hungría, y en Rumania también. Eso... ¿Y a la nosotros verdad, nos perjudica que estos tipos estén en contra y posterguen más la discusión o la concreción del acuerdo? Hay Europa, el mercado común europeo, si bien es gente de alto poder adquisitivo, en promedio, son 600 millones de habitantes. Asia tiene 4.000. Es decir, vos pones el compás ahí en un punto entre India y la China y trazás un círculo y hay 4.000 millones de personas. Que encima acabaron de descubrir la proteína de calidad hace poco. Es decir, hace menos de 20 años. Sí. Con lo cual, imagínate, por eso es que en realidad la producción de carne y el consumo de carne aumenta todos los años. A pesar de todo lo que se llenó, digamos, durante décadas, Sí. hablando pestes de la carne y de todo, el consumo mundial de carne no deja de aumentar todos los años y fundamentalmente movido, cuando vos ves cómo se explica primero que nada el origen por cerdo y pollo, obviamente también huevos, ¿no es cierto? También leche. Hay poco de carne vacuna porque esa sigue siendo un objeto de lujo, entre comillas, gastronómicamente hablando en el mundo. Sí, re. Y es bastante estable a lo largo de los años, de los últimos años y hoy, y la proyección a futuro también, pero sí no para de crecer el consumo de carne de cerdo, de carne de pollo y sus derivados, huevos y leche, etc. O sea, que ¿sentís que hay más oportunidades en Asia y que estamos muy enfocados en lograr un acuerdo con Europa? Yo creo que aparte otra cosa, ¿cuál es el problema del acuerdo con Europa? Una cosa es que el acuerdo con Europa te compren más, te compren menos. Bueno, eso de última no movería tanto el amperímetro, sino Sí. que ¿qué trae aparejado? Si Europa, dentro de sus fronteras, mide supuestas, digamos, emisiones de carbono y además pone límites a la cantidad de fertilizantes que se pueden aplicar, prohíbe eventos biotecnológicos y a su vez también prohíbe moléculas fitosanitarias, y cuando vos sos un país que seguís utilizando todo ese tipo de tecnología, que son en realidad las tecnologías que hicieron al supuesto, el crecimiento salto de productivo. producción de Sí. alimentos en todos los países, pero sobre todo en países como Estados Unidos, Brasil y la Argentina mismo, que son los 3 primeros exportadores mundiales de alimentos, evidentemente si vos firmás eso por algo más de venta, estás perdiendo mucho más de lo que ganás. ¿Por qué? Porque después empiezan con los problemas de segregación. No, ¿esto de dónde vino? Sí. Vino de un lado que se desmontó, vino de otro lado que no se desmontó. Lo ves incluso con el trigo que salió hace un par de años, El trigo transgénico, el HB4, HB4. que de hecho hay países que dijeron, si en Argentina va a circular trigo y la segregación es imposible, ya directamente lo tacho como proveedor. Independientemente de que tenga asidero o no el miedo, Total. no tiene asidero, pero sí tiene un costo para... Comercial. Y lo mismo sería si vos le prohibís a la gente que todavía está en una zona sin desarrollar, desmontar. Es decir, la gente por ahí que lee un artículo y habla de... donde se habla de ecologismo, piensa que entran topadoras a la selva amazónica y árboles como secuoyas, digamos, y la verdad es que mucho de lo que se ve son, sobre todo en el Valle de Río Negro o en zonas semiáridas, digamos, del Chaco, del norte de Santa Fe o de Santiago, de lo que fuera, son árboles, arbustos de 1,5 metros, que en realidad lo que están haciendo es impedir incluso hasta poder hacer diferimiento de forrajes o producción de pasturas megatérmicas. Es decir, independientemente de la agricultura, si vos ves una zona ganadera de monte, Sí. hay mucho monte de eso que produce 1.000 kilos de materia seca, supongamos, porque justamente está además el monte arriba, digamos, ¿no? Tampoco te permite obviamente cortar y enfardar y reservar forraje para otro momento de falta, Del año, digamos, sí. el momento seco del año, por Para el ejemplo, o invierno. más frío, claro, y a su vez estás impidiendo poner o implantar una pastura que es mucho más eficiente. Entre un monte nativo que produce 1.000 kilos de materia seca entre las hojas, digamos, por ramoneo y la parte del tapiz que crece debajo de los arbustos, y una pastura megatérmica, hay 8 o 10 veces mayor productividad. Es decir, pasás de 1.000 kilos de materia seca a 8.000.
dependiendo de lo que llueva, ¿cierto? Hay lugares que puede producir 10.000 kilos de materia seca y encima lo puedes reservar. Con lo cual ni siquiera es solamente por la agricultura, no tiene ningún sentido. Bien. Me gusta meternos en ese cuco, que viste que es mala palabra. Me voy a meter en otro tema, te invito a que te metas en la entrevista, porque vamos a hablar con dos productores que fueron víctimas de la inseguridad rural. Pego volantazo, porque esta semana, al arranque de esta semana, siento que hace un año que es esta semana, al arranque de esta semana salía la Sociedad Rural de Rosario a reflotar algo que la propia Mesa de Enlace de la provincia de Santa Fe ya ponía como alerta hace un par de semanas, que es, hay demasiados casos de inseguridad rural en la provincia, queremos que el gobierno de la provincia haga algo, había reuniones, había mesas de diálogo, de repente todo eso quedó medio en la nada y los productores estaban un poco desprotegidos.